Bueno, pues buenos días. Estoy aquí en un experimento para mí inusitado que es el TweetCam. Me tengo que modernizar y qué bueno que sea sobre las elecciones en Venezuela, que estamos siguiendo toda Latinoamérica, en México en especial. Se los adelanto, aquí la prensa de Chávez, del chavismo, porque tenemos multimedia totalitarios, peor que en el régimen soviético, nada más que con el disfraz de libertad, que no existe. Aquí tiene una muy mala prensa todo lo que se refiere al chavismo, y, y sin el menor escrutinio aceptan como que Capriles es pues el candidato idóneo para esta plutocracia que está ahora en juego en Latinoamérica. No es casual que al mismo momento que se está dando en Rosario, Argentina, la reunión de la extrema derecha a la que pertenecen Enrique Krause Kleinbord, José María Aznar López, un hipercorrupto ahorita exhibido totalmente en España, con las corruptelas del Partido Popular, y Mario Vargas Llosa, que desgraciadamente es un gran literato, pero es un pésimo político. Yo diría que él ha dañado su prestigio literario tomando posturas antihumanas y antihumanistas en Latinoamérica. Bueno, dicho esto, estoy a sus órdenes para que me manden los tweets y yo empiece a contestar de acuerdo a mi criterio. Yo les diría, ya para iniciar, de que el gran legado del presidente Chávez, a mi juicio, entre otros grandes, que obviamente al nivel interno el índice Gini para mí es fundamental, que es el que marca la disparidad entre riqueza y pobreza, que eso lo ocultan los multimedia de Occidente. El gran legado a nivel interno ha sido precisamente que Venezuela tiene el mejor índice Gini, se escribe Gini, de toda Latinoamérica. Me da pena decirlo, pero mi país, México, tiene uno de los peores índices Gini de Latinoamérica y del mundo, casi a nivel de África, que África ya está subiendo, es un continente que va viento en popa. Entonces, dicho esto, a nivel interno, sin duda alguna el precio del petróleo incidió considerablemente en el gasto social, que ha sido magnífico, donde se redujo la pobreza de manera espectacular. Unos dicen que incluso hasta mejor que los índices de disminución de la pobreza de Lula en Brasil. Bueno, esto depende mucho cuál es el abordaje. Pero yo a mi juicio ahí es donde deja su legado Chávez, es su gran visión geopolítica. Nadie como él entendió cuál es el gran papel que debe jugar la OPEP en el mundo desde el punto de vista obviamente geopolítico, su acercamiento a los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, su acercamiento a los países árabes, su acercamiento al mundo islámico a través de Irán, y por eso no es gratuito que haya seleccionado a su canciller Maduro como su sucesor, porque Maduro estuvo al frente precisamente de esa política exterior. Ahora, lo digo con mucha responsabilidad. En caso, obviamente yo tengo la obligación de ver los dos escenarios, de una victoria que es improbable, pero nosotros tenemos que ver esa hipótesis de Capriles Radonsky, pues sería el triunfo de Israel, de Estados Unidos y de Gran Bretaña. El mismo Chávez señaló a Capriles Radonsky de ser sionista, y además de tener guaruras, bueno, aquí en México así les llamamos, bodyguards, ¿no? Que pertenecen a los servicios secretos israelíes del Mossad. Entonces, sus ligas son abiertas, son dos visiones diferentes. El domingo va a escoger Venezuela si sigue con la política exterior de Chávez, que a mi juicio fue sumamente exitosa, no dejó que cayéramos bajo la férula del ALCA en la época de Fox, Castañeda, Goodman y de los Bush, y al revés, él está a favor del proyecto, todo el chavismo, así, para así decirlo, del ALBA, del UNASUR, del Banco de América del Sur, de crear la divisa común, es decir, proyectos no confrontativos necesariamente con Estados Unidos. Eso es un error. Yo diría, sería la segunda independencia de Latinoamérica en su largo trayecto. Entonces así las cosas dejamos. Y por otro lado tendríamos que si gana Capriles, pues más de lo mismo,
Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Wall Street y la City dominando totalmente el petróleo que tiene la mayor reserva del mundo de Venezuela, y pues obviamente eso sería un golpe severo a las aspiraciones libertarias de Sudamérica. Bueno, si quieren ya empezamos. Bueno, aquí me hacen una pregunta si considero que la política de Venezuela es un ejemplo a seguir. Vean, cada país tiene sus momentos. Es decir, en la economía hay que verlo de dos maneras. Primero, no solamente la cuestión que se llama diacrónica, es decir, la longitud del cronograma, sino también la sincronía. Venezuela era el rancho de los Rockefeller, eso hay que decirlo abiertamente. Y Venezuela ha generado un gran paso. Obviamente no es lo mismo el modelo de Venezuela que el de Brasil, o el de Chile, o el de México, porque tenemos momentos diferentes y venimos de génesis diferentes. Bueno, luego tengo otra pregunta que me están haciendo. A ver, otro, pero no estoy pudiendo abrir, nada más me están diciendo que ya están al aire. Pero no me están haciendo preguntas. A ver, sigo moviendo aquí el tweet. Recuerden que soy un novato, así que no me pongan en tela de juicio. Luego, ¿qué puede aprender América Latina del proceso democrático de Venezuela? Bueno, vean, Venezuela, y cito al presidente Carter, es uno de los mejores modelos del mundo en democracia. Tienen un sistema electrónico que ya nos gustaría tener en México. Lo que pasa es que los multimedia occidentales que tienen dominado al mundo, eso también hay que decirlo, por eso el proyecto de Telesur es muy importante. Es decir, ya la independencia también hoy la independencia no es nada más financiera, es también en los medios masivos de comunicación. Hoy, por ejemplo, ustedes ven un periódico como El País. El País no es de España, porque la gente no lo sabe. El País es un periódico británico, de una financiera británica, que usa de caballo de Troya, yo muchas veces digo que no llega ni a mula de Troya, para precisamente penetrar a Latinoamérica. Y ahí por eso no es gratuito que escriban Enrique Krause Kleinborg, escriban entre comillas, Jorge Castañeda Gutmann, Andrés Layuz, es decir, toda la extrema derecha de Latinoamérica está en un periódico supuestamente de socialdemócrata, que obviamente no lo es. Entonces, y eso no aparece, no lo sacan porque no les conviene. Lo que se trata es de linchar, de denostar, de difamar. Y obviamente no lo están consiguiendo porque la población no es tonta y la población sale y vota. Entonces yo creo que ya quisiéramos en México tener, con la porquería del IFE que aquí tenemos, que en cada elección tenemos problemas con ellos, que es nuestro sistema electoral local, ya quisiéramos tener el sistema electoral de Venezuela, que yo creo que sí es un gran aprendizaje no solamente para Sudamérica y Latinoamérica, para todo el mundo. Bueno, ahí me sigo, estoy viendo que están llegando en forma masiva los tweets. A ver aquí, otra pregunta, ¿cuál es? Pues no, ya no estoy viendo. A ver, es que creo que llegan arriba, ¿no? Yo me estoy yendo abajo. A ver, doctor, ¿puede sentar un precedente una posible victoria del sionista Capriles? Bueno, no entiendo en qué precedente, ¿no? No sé qué, pero obviamente él compite y nosotros tenemos que ser muy respetuosos de los resultados electorales. Es decir, si él con los votos y eso quiere la población de Venezuela, hay poblaciones que se suicidan, eso también hay que... Acuérdense que Hitler llegó al poder por la vía democrática. Obviamente hay teorías ahí conspirativas que a veces a mí me dan risa, pero de todas maneras hay que tomarlas en cuenta para sopesar de forma dialéctica que incluso Wall Street le convenía que llegara Hitler, porque se estaba buscando crear un ambiente de guerra mundial. Pero nosotros tenemos que, como demócratas y analistas, si es que estamos en este jueguito de la democracia, si él gana, obviamente pues hay que respetar el triunfo. Luego, ahora que dice aquí Paulina Gutiérrez, desde México, que nada más me dice que estoy en tweet, pero no me manda ninguna pregunta, luego ya me la manda, ¿qué puede aprender? Ya igual ya me la dieron, ¿qué puede aprender? Bueno, yo creo que si el domingo se demuestra un triunfo contundente, hoy estaba viendo yo los sondeos, están entre 15 y 20
Mi amigo Heinz Dieterich, que es un gran conocedor, un gran profesor aquí en la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Xochimilco, donde ahí tengo el honor de dirigir el Centro de Estudios Geoestratégicos. Él conoce muy bien Venezuela, y le pregunté, ahora que acabo de comer con él, qué opinaba. Me dice, está entre 15 y 20% de votación. Pues yo creo que va a ser tremendo. Porque vean, la vez anterior que estuve en Venezuela, en el proceso electoral, lo tengo que decir abiertamente, había algo de algunos chavistas como que estaban escépticos de algunas medidas que había tomado el hoy fallecido presidente Chávez. Y no quiere decir que sean chavistas, porque el proceso democrático nos da a de escoger entre sí o no. O votas por Chávez o votas por Capriles. No había otra opción. Esa es la realidad. Entonces habían algunos descontentos del chavismo, que además tenían razón, a mi juicio, en sus críticas. Yo hablé con muchos taxistas al respecto. No es que odiaran a Chávez, sabían que iba a ganar Chávez. Fíjense qué inteligente es a veces, suele ser la población. Pero le tenían que dar algo de castigo al presidente Chávez para que se diera cuenta, sobre todo en esta cuestión alimentaria que les estaba golpeando. Lo que pasa es que ellos no entienden que hay jugadas financieras de alto nivel, donde tienen a Venezuela en la espalda contra la pared, y obviamente la están empujando a devaluaciones y a mil cosas, porque no es posible que teniendo las mayores reservas del mundo no tengan acceso a los grandes capitales financieros del mundo, a los que sí tiene acceso Chile. ¿Por qué Chile le dan todas las ventajas? Y no tengo nada contra Chile, porque forma parte del modelo financierista que hoy gobierna al mundo, y Venezuela es el rebelde de ese modelo. Por eso tiene grandes dificultades de tener acceso a los grandes capitales que lo golpean en los centros donde se domina este modelo, que es nada menos que la City, ahí en Londres, y en Wall Street. Eso es lo que quizás le faltó explicar a los medios de comunicación del gobierno Chávez, explicarles que están ante una guerra alimentaria, una guerra petrolera, una guerra financiera que está en contra de ellos. Entonces, ahorita, ¿qué pienso yo? Que estos que eran chavistas, pero que estaban insatisfechos por la cuestión alimentaria y la cuestión de seguridad, que es real, pero la cuestión de seguridad está peor en México. Está peor, así que no les estoy diciendo eso como consuelo. Y así es, desgraciadamente, en Latinoamérica. Ahí está el modelo de Río de Janeiro que funcionó. Ahora vamos a ver cómo le van a hacer ahí en Sao Paulo. Pero a lo que quiero llegar es de que estos chavistas hoy, con el encumbramiento a nivel mundial que tuvo los funerales mayores. En México yo no he visto ningún funeral de alguien así, se los digo abiertamente, de un presidente en turno, ya no se diga de un expresidente. Al revés, los esconden para acá. Se acaba de morir, no sé hace cuánto, López Portillo, ni quien se enterara. Se acaba de morir el hijo de un expresidente, ni quien se entere en México. Es tal el repudio. Esa manifestación que hizo la población en pro de Chávez, obviamente lo entroniza al nivel de un gran líder, no solamente latinoamericano y sudamericano, sino a nivel mundial. Hoy ya es un referente a nivel universal Chávez. Toda esa gente que había protestado, yo creo que sí va a regresar a votar este domingo por Chávez. Ese es mi pronóstico. Bueno, vamos a ver otra. A ver aquí. ¿Puede influir una posible victoria sionista Capriles en México con Krause? Sin duda. Aquí ya se imaginan, aquí ya de por sí tienen dominados los medios en México. Krause es miembro del Consejo de Administración de Televisa. Nunca ha dicho ni pío en relación al narcotráfico, donde presuntamente está vinculada a Televisa en Centroamérica, porque no es nada más Nicaragua, ahí no han salido las cosas que deben salir. Y obviamente aquí lo van a cacar. Bueno, no me quiero imaginar a Oppenheimer, a Castañeda, a toda la fauna sionista, a Krause. Curiosamente los tres son sionistas, no crean que es broma. Y al final de cuentas, al mismo Vargas Llosa, ¿no? Pues van a decir que es el ejemplo a seguir en el mundo, ¿no? Obviamente lo van a cacarear. Bueno, esperemos que esto no sea, no para el bien personal, se los digo abiertamente, para el bien de Sudamérica es más que importante el triunfo de Maduro. Un triunfo de Capriles significará quizás el inicio del fin del proyecto de integración sudamericana. Bueno, luego
Otra, a ver, ahí me anuncia Isa, pero no me hace ninguna pregunta, mi amiga Isa. Luego, ¿cómo impacta economía de Venezuela sus relaciones exteriores en Latinoamérica? Bueno, vean, Venezuela, su impacto real es el petróleo. Es decir, aquí hay que hablar abiertamente. Y mucho de lo que sucede en Venezuela pues está ligado al precio del barril. Tenemos que estar preparados, se los digo abiertamente, sobre todo los que me están escuchando en Venezuela. Yo acabo de hablar, de comer incluso, con un ex ministro de Ecuador, que obviamente entiende muy bien esto del petróleo, y en Rusia también, nuestros amigos que conocen bien esto, acaba de sacar un artículo LEAP, LEAP, que es un centro de pensamiento muy importante en Europa y en Francia, donde hay que estar preparados a un bajonazo del precio del petróleo. ¿Por qué? Porque esa es la especulación. Acuérdense que los especuladores ganan tanto a la baja como al alza. Entonces ahorita se puede dar una brutal caída del petróleo. Ya ven que ha oscilado entre 50 y $150 el barril. Es decir, la oferta y la demanda no están en esa relación. Entonces hay que estar preparados. Yo creo que los venezolanos también, cualquier gobierno que esté, tiene que estar muy preparado a esa situación para paliar precisamente la manipulación especulativa del precio del petróleo, que obviamente luego viene un rebote brutal. Es decir, aquí no hay que confundir finanzas con economía. Desde el punto de vista económico, la gran jugada mundial se llama el petróleo, todos los hidrocarburos. Pero desde el punto de vista financiero, acuérdense, estamos jugando con los que detentan todos los capitales y los derivados financieros, todos los instrumentos especulativos, que ellos son verdaderamente quienes controlan el precio del petróleo. Son dos cosas diferentes, no les va a confundir. Bueno, otra pregunta, a ver si es que hay. Venezuela pasa por una economía muy complicada. Bueno, fíjense qué bueno que me hace esta pregunta, porque está vinculado a todo lo que estamos diciendo. Es decir, hoy quien crea que la economía es sola o está suelta, bueno, no tiene ni idea de qué es la globalización financiera. Vean, para que ustedes lo entiendan bien, les voy a decir que, y con una frase casi perentoria, el PIB global, el Producto Interno Bruto, lo real de bienes y servicios del mundo, donde la principal joya geoestratégica es el petróleo, todavía, alrededor de entre 2.5 millones de millones o 3 millones de dólares, cuenta con 70, les doy una cifra muy gruesa, tiene alrededor de 70 millones de dólares. Bueno, ¿eso quién lo controla hoy? Pues hoy, si ustedes se ven, es muy sencillo de ver. Se meten, ven los 10 primeros países y ahí van a tener a los BRICS. El primer lugar es Estados Unidos todavía, la Unión Europea en capa caída, Estados Unidos todavía como país, y China, que el año entrante o el que sigue la va a desbancar. Y eso es muy peligroso, porque ahí puede quizás iniciar la verdadera guerra entre China y Estados Unidos, que no lo va a dejar obviamente Estados Unidos. Ahí está, yo siempre cito el informe Crowe, se escribe CROWE, del libro de Kissinger, On China, se llama On China. Ahí está, no hay que perder el tiempo ahí haciendo conjeturas baratas. Entonces, en el momento en que China salte al primer lugar mundial, ese va a ser quizás la señal de inicio para desgraciadamente una guerra entre estos dos gigantes. Entonces, desde el punto de vista económico, los BRICS van al alza y se van a comer al mundo cada día más, porque es el mundo de las materias primas, el real, tangible. Pero todavía tenemos el modelo financierista de la globalización neoliberal, que tiene, escuchen bien, y esos son datos del BIS, son datos duros, no son especulativos, el Bank of International Settlements, que en español se escribe BIP, Banco Internacional de Pagos. Pueden entrar y lo buscan en internet, hay hasta en español la versión, y ahí buscan los derivados y van a ver la cantidad. Estamos hablando que en papel especulativo existen mínimo 12 veces en papel especulativo financierista que
el Producto Interno Bruto del mundo. Es más, yo la última vez que revisé la cifra, por cada barril real de petróleo que existe, que se está extrayendo y exportando, existen 500 barriles de petróleo en papel especulativo. Es decir, en el momento que se pidan, pues no van a poder surtirlos. Por eso vienen esos bajonazos que hacen perder a la gente para que siga este jueguito. Ese es el jueguito de alzas y bajas. Entonces, por eso yo les digo que esta cuestión es muy complicada, sin duda alguna, de la economía, pero no lo dejen en economía. Tienen ustedes que ver, y yo siempre doy mi metodología, que es el abordaje multidimensional. Tienen que ver cómo está la estrategia del mundo, es decir, ver cómo está el choque entre los tres gigantes, Rusia, China y Estados Unidos. Y luego ver cada rubro, ver la geoeconomía, como ahorita lo acabamos de desglosar, ver que las controlan, ya las están controlando los BRICS, ver las geofinanzas que las controlan, nos guste o no, Estados Unidos y Gran Bretaña, y donde los BRICS son unos pigmeos, lo digo con dolor incluso, son muy vulnerables en ese renglón, y obviamente también tienen que ver los regionalismos y los localismos. Entonces ustedes viendo cada nivel, y obviamente lo que prima al final de cuentas es la geoestrategia, porque cualquiera de estas situaciones que veamos, donde surja alguien triunfador en cualquier rubro local, regional o de geopolítica o de geofinanzas o de geoeconomía, al final de cuentas lo deciden las guerras, que son los que implantan los órdenes mundiales. Bueno, yo espero que haya quedado clara esta respuesta. Y obviamente por eso es la complicación de Venezuela. Por eso Chávez entendió muy bien que Venezuela con su petróleo y las mayores reservas no podía jugar localmente. Ahora, Capriles ¿a qué juega? Conste que no voy a dar ningún adjetivo, puede decir, juega al viejo orden financierista de la globalización anglosajona, en donde naturalmente ahí los sionistas son los grandes controladores. Bueno, ¿modificaría una victoria de Capriles la política de la OPEP? Bueno, esa es una pregunta interesante porque acuérdense que Venezuela, aún con un régimen de derecha, fue copartícipe en la OPEP, pero ahí yo creo que sería suicida, aún con un entreguista del tipo Capriles. Bueno, la otra pregunta que me hacen: ¿cuál es la importancia de geopolítica de Venezuela? Bueno, no tenía ninguna. Esa es una pregunta de Aiza. No la tenía. Chávez sacó a Venezuela al mundo. Le dio una importancia de primer nivel. A nivel no solamente en el Caribe, en su relación del ALBA, lanzando muchos vectores. A mí, verdaderamente, si ustedes me dicen al final qué fue Chávez, yo creo que fue uno de los grandes lectores de la geopolítica del siglo XXI. Yo ahí lo pondría. Y obviamente en Sudamérica, pues no se diga, su excelente relación con Lula, ahora con la presidenta Dilma Rousseff, muy simbólico que hayan llegado juntos, tanto Lula como Dilma, al sepelio de Chávez. Luego con Argentina, a la que ayudó, incluso desde el punto de vista financiero. Y ya no se diga con los BRICS, Brasil, Rusia, China y Sudáfrica, y más aún con el mundo árabe y con el mundo islámico, de 1.600 millones, en particular con Irán. Obviamente esto molesta, modifica la correlación de fuerzas. Ese es el gran aporte de Venezuela, que un país entregado, y lo digo con mucho dolor, como el nuestro en México, pues no puede. En México cualquier presidente que entra padece el síndrome de Estocolmo. No puede, porque si hace algo, se fugan los capitales. Entonces aquí nos tienen agarrados. Si no pasas tal reforma, por eso las están metiendo paulatinamente, ergo saco los capitales. Es decir, nos tienen en el... Aquí los secuestros no son ya de calle, hoy los secuestros son financieros, y eso se llama los capitales golondrinos, que entran a los países, los secuestran, y luego cuando no les cumplen toda su entrega, pues se salen y los desestabilizan, y entran por la puerta trasera y recompran regalado todos los activos geoestratégicos de los países. Bueno, otra, que me están haciendo, que me gustó por ahí, esta, modificaría una victoria de Capriles, esa no, ya la vi, pero había una que me gustó. Bueno, todas me han gustado, pero esta en particular me llamó la atención. ¿Qué va a hacer la oposición venezolana? Pues pierde la elección. Pues ya empezaron, ¿no? Ya están diciendo que no sirve el IFE que ustedes tienen ahí, el Consejo Electoral, que hay fraude. El País, que es este periódico británico con disfraz
español y de socialdemocracia cuando es de extrema derecha y neoliberal, jugando a que hay fraude electoral, obviamente van a gritar que fue. Yo creo que tiene que ser muy contundente el triunfo, por eso un 10 todavía pueden gritar, ya con un 15 yo creo que daría el ridículo Capriles. Yo ahí el día después yo vería qué van a hacer con Capriles, ya van 2 derrotas. La oposición, a mí me gustó parte de la oposición democrática, no la entreguista de Venezuela, que hay que ser respetuosos siempre de las oposiciones, cualquiera. Yo estoy en la oposición en México, por eso respeto a las oposiciones, porque en México no nos respetan por desgracia. Tenemos que ser muy respetuosos de la oposición democrática, no la entreguista de Venezuela, y yo creo que tiene que entender el juego electoral, pero lo que más me llamó la atención es que se ha deslindado de las políticas suicidas de Capriles, que pone en tela de juicio el sistema electoral de Estado de Venezuela, que es uno de los mejores del mundo, dicho por el mismo expresidente Carter. Me preguntan que si los sionistas házaros desinformativos desde Castañeda, Krause pueden ir. No, hombre, nada. ¿Quién les hace caso, por favor? Estos sirven para acá. En México sí, desgraciadamente, porque tienen el control de los medios. Son muy poderosos, hay que reconocerlo. Pero no, en Venezuela. Bueno, si llega Capriles, pues ahí los van a tener diario, ¿no? Van a ser sus nuevos ideólogos. Luego otro, a su juicio Maduro tendrá el mismo peso político en el cono sur como Chávez. Vean, la geopolítica no es de personas, no se vayan a confundir. Yo creo que Chávez dejó un legado de tal magnitud que no será fácil desmontar. Y más si pone a su sucesor Maduro, que él fue el implementador de esa política en toda Sudamérica y en el mundo. Yo no dejaría nada más en el mundo. Ahora, son medidas, son toma de decisiones, son horizontes. No puede cualquier, aunque sea un chavista de centro o de izquierda o donde lo quieran poner. Yo, por ejemplo, considero al chavismo en el centro izquierda. Yo no lo veo de extrema izquierda, se los digo abiertamente. Si quieren en una ocasión podemos hacer un tuitcam al respecto. Él se ha cargado, Chávez, incluso al centro. Y lo he hablado con el doctor Heinz Dieterich, de ahí vino su alejamiento. Mi amigo Heinz quería algo más a la izquierda, el socialismo del siglo XXI, y Chávez entendió, quizás, porque él tiene los amarres a nivel de locales, regionales, y globales, él curiosamente se fue al centro. Esto, poca gente está analizando esa situación. Yo vería más a Chávez como de centro izquierda. Se parece al viejo PRI mexicano. Fíjense lo que son las cosas. Bueno, luego otra que me acaban de hacer. Veo que están llegando, pero a raudales. Le estalla la guerra. No, hombre, nada. Vean, aquí hubo histeria. El hijo de Krause, León Krause, bueno, enloqueció. ¿Se acuerdan ustedes de aquella Erika Wexler con Jacobo, que estaba en un baño ridícula allá en Tel Aviv, cuando Irak mandó un misil o no sé cuántos a Tel Aviv? Gritaba, es nuclear, Jacobo. Bueno, eso en México ya es así como el paradigma de la desinformación. Y el hijo de Enrique Krause, que no está muy dotado cerebralmente, ya casi estaba en la histeria de la Tercera Guerra Mundial. Ustedes pueden revisar, yo desde el primer día dije, yo no veo una tercera guerra mundial allá en Norcorea. Lo que estoy viendo son grandes movimientos, grandes despliegues de reacomodo, porque fíjense, sucedió algo muy interesante. Acaba de entrar, lleva un año el nuevo mandatario de Corea del Norte. La presidenta de Corea del Sur acaba de entrar. El presidente, el mandatario chino acaba de entrar, Xi Jinping. Y acaba de entrar un nuevo primer ministro en Japón, Abe. Y estamos hablando de 4 personajes, y esto lleva un reacomodo. Entonces yo creo que se están palpando el pulso todos. Va a haber un reacomodo. No, a nadie le conviene en estos momentos la Tercera Guerra Mundial. Pero ahí no hay que perder 2 consideraciones. Una, lo que yo llamo un miscalculation, un error de cálculo, y la otra una sobrereacción, que por ejemplo se hace una prueba ahora
con su misil Norcorea, que si no cae en el lugar adecuado, que son los mares internacionales, pues imagínense, ahí puede empezar, se puede desatar, que llegue a Japón o que llegue a una base militar de Estados Unidos, pueden haber problemas. Pero así de entrada, yo realmente desde el inicio nunca vi posibilidad de guerra mundial. La guerra mundial se va a dar, ya se los dije, en el momento en que China oficialmente rebase a Estados Unidos en el primer lugar del PIB mundial. Y esto será el año entrante o en el 2015. Bueno, luego, otra pregunta. Victoria, recolonización de... Bueno, la victoria de Capriles significaría una colonización de recursos de Venezuela. Bueno, se llevarían todos sus hidrocarburos, que son la mayor reserva del mundo cuando ustedes suman los recursos convencionales, no convencionales, su oro, que nadie está hablando del oro de Venezuela, y se llevarían también su gas shale, su shale gas, el gas de esquisto, que tampoco nadie habla de Venezuela. Y obviamente los beneficiarios serían nada menos que Wall Street, la City, Israel sería el gran vencedor, hay que reconocerlo. Vean, yo a Capriles, desde mi óptica, desde acá, muy mexicana también, pero también regional y global, es idéntico a Zedillo. Ese es el Zedillo de Venezuela, así lo veo. Les recuerdo que Zedillo entregó todo, digo, para que ustedes tengan dimensión de qué es ser Zedillo en México. Y luego se los llevan a dar clasecitas, allá a Estados Unidos. Zedillo está en Yale, nunca he sabido qué ha publicado hasta la fecha. Es socio de Alcoa. Alcoa se escribe ALCOA, que es la minera más de aluminio más importante de Estados Unidos. Y los gratifican bien. Es decir, a ellos les va bien, al país les va, como decimos en México, como en feria. Ahora, no se les olvide que Zedillo entregó la banca y puso una hipoteca sobre el petróleo mexicano. Por eso yo veo a Capriles. Bueno, y entraría la banca anglosajona israelí a Venezuela con todo. Sería un triunfo de ellos. Hay que reconocerlo. Bueno, ahora otra. No sé qué otra haya. Estén entrando. A ver. James Clapper, de Inteligencia de Estados Unidos, pronostica el triunfo de Maduro. Sí, entre 15. Es un buen analista Clapper, aunque sea del otro lado, ¿no? Pero tampoco es tonto. Sí, estamos calculando un 15 al 20, pero sí la gente que no se vaya a confiar, salgan a votar y den un referéndum a la segunda independencia de Venezuela. Yo así le llamo al triunfo de Maduro. Bueno, ¿qué opina del triunfo de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador? Bueno, igual es la misma. Fíjense qué interesante. Sudamérica está teniendo la mejor época de mandatarios de su historia, desde su independencia. Nunca habíamos tenido una pléyade de mandatarios independentistas. Ya no quiero decir nacionalistas, pero obviamente que no son suicidas. Es decir, ya vieron que el modelo de la globalización, el modelo neoliberal global en Latinoamérica es a quien más le afectó. Ahí está, hay datos duros, no crean que esa es una frase publicitaria. Entonces, aquí eso hay que tomarlo en cuenta. Correa va muy bien. Bachelet, que no es mucho, es más socialdemócrata, está regresando a Chile, tiene grandes oportunidades de ganar, está muy sólida. El modelo lulista en Brasil lo veo muy sólido todavía, y obviamente, pero el punto vulnerable ahorita es Chávez, es decir, es el chavismo. Por eso el triunfo el domingo de Maduro sí marcará marcará obviamente la continuación, quizás no a la misma velocidad, porque la figura de Chávez pues, no es similar, era más audaz en muchas cosas, pero marcará la continuación del modelo de la segunda independencia de Latinoamérica. Luego, ¿cómo ve las próximas elecciones? No le he seguido, ¿para qué les miento? Pero ahí cometieron un error, ustedes vieron los de la derecha, eso permitió, porque está en el ostracismo por la OEA, el régimen golpista, obviamente con máscara democrática, que así lo maneja Estados Unidos, pero habría que seguir más de fondo lo que pase. No podemos dejar cabos sueltos. Es decir, en Sudamérica ya no cabe el neoliberalismo. No es gratuito que hoy estén reunidos en Rosario toda la fauna sionista y del Partido Popular
que son José María Aznar, el hipercorrupto José María Aznar López, con Mario Vargas Llosa. Yo un día le descubrí a Krause que allí estaba en una reunión, es tan cínico que lo negó, sí, pero luego le saqué la foto de invitación donde él venía como convocante. Ellos forman parte de este Partido Popular, que así le llaman, de popular yo no le veo nada porque es más plutocrático, que quieren implantar en Latinoamérica. Yo los veo muertos, se los digo sinceramente. La globalización se está cayendo en el mundo, está haciendo agua, está haciendo crisis. Sudamérica va, no bien, va extraordinariamente bien. Hoy es un ejemplo para el mundo lo que están haciendo los pueblos de Sudamérica y sus mandatarios, independientemente de los matices. Es decir, no puede ser lo mismo el momento de Venezuela que el momento de Brasil, o el momento de Ecuador que el momento de Bolivia, que el momento de Bolivia que el momento de Uruguay. Pero están en el mismo camino, están en la misma autopista de la libertad. Obviamente cada quien con su propia velocidad, porque tienen también, el presidente Chávez se arriesgó, por eso tiene el problema de los capitales y el problema financiero. Pero, por ejemplo, Lula y Dilma han sido más cautelosos, y eso que le han pegado duro a Petrobras. Pero obviamente no se han arriesgado en la misma medida en que lo hizo el presidente Chávez. Bueno, luego, ¿qué opina que en Lima, Perú, una socialista haya ganado la alcaldía? Bueno, igual en Colombia, yo cuando estuve en Bogotá lo ganó un socialista. Es decir, es muy difícil. Vean, yo voy a ser más estructural. Esto es un grave problema, quizás el mayor problema del modelo capitalista, financierista, anglosajón, que es la globalización desregulada, financierista, neoliberal. Está en crisis. ¿A dónde se va a ir el mundo? Les voy a citar, bueno, hasta George Soros, el gran mega especulador, que pertenece a la casa, me parece es el presunto prestanombres de los Rothschild, que son los grandes banqueros, nos guste o no, de este modelo que estamos criticando, fue a ver antes de morir al gran historiador Eric Hobsbawm y le preguntó a dónde va el mundo. Y Eric Hobsbawm, a mi juicio uno de los grandes pensadores del siglo XX y parte del XXI, porque recientemente falleció, le comentó que obviamente venía el péndulo. No sabemos ese péndulo a dónde va, pero lo que sí les podemos decir es que ya no puede ser. Es decir, el modelo, quienes estén apostando al modelo neoliberal de la globalización, todos los Krauses, porque además no es un problema personal entre yo y él, yo ni lo conozco, es un problema de ideología, de historia, de visión, de ver a dónde están las corrientes históricas. Y eso que yo no soy historiador, pero yo no estoy vendido. Si yo no estoy vendido a ninguna corriente, yo analizo. Entonces, lo que tenemos que ver es que vamos a la desglobalización. Incluso yo tengo un libro que se llama así. Acaban de sacar otro, nada menos que el profesor, un profesor muy connotado ahí de la Universidad de París, acaba de sacar un libro con el mismo título, nada más que le puso desmundialización. Eso es lo que tenemos que ver. Ahora, ¿dónde se va a sentar la desglobalización? Pues obviamente con un modelo más humanista. Hoy estamos ante un choque de la globalización en capa caída contra el humanismo que está reemergiendo. Un humanismo más nacional, yo no... Inclusive no les digo que es nacionalista, porque a veces perturba a muchas mentes, pero más nacional. Ahí están más los BRICS. La globalización, pues está el G7, no hay duda. Pero a nivel, si nosotros hacemos la suma y resta, el G7 está de capa caída, pues nada más vean a la Unión Europea y al euro. Mientras que los BRICS van viento en popa. Así hay que ver el mundo. ¿Y dónde se va esto a sentar? Bueno, mucho depende del juego de fuerzas. Porque acuérdense que al final del día, Estados Unidos y Gran Bretaña tienen un as bajo la manga, un as tremendo, que se llama la Tercera Guerra Mundial, porque ellos no van a querer que esto se caiga a niveles donde desaparezca. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Bueno, luego, ¿qué opina del gobierno de izquierda de Mauricio Funes en El Salvador? Honestamente, no lo he seguido, ¿para qué les comento? Oigan, sé cosas, pero no sé tanto, oiga, yo no soy una enciclopedia tampoco. Puede existir, además, oiga, me habían dicho que íbamos a hablar nada más de Venezuela, nada más me preparé para lo de Venezuela. Y luego, bueno, ni me preparé, hemos seguido esto desde hace muchos años. La de David Koch, oiga, ¿no se había muerto David Koch? Ah, bueno, ese es el que financió
la campaña en contra de Obama. Bueno, no me extraña. ¿Qué pienso de la política económica chilena y su impacto en la... Vean, la economía chilena, yo quiero mucho a los chilenos, ¿sí? Y a las chilenas más. Chile no es una potencia económica, fue sobredimensionada. El lugar de Chile en la economía de Sudamérica no es, por ejemplo, un México que está en el segundo lugar de Latinoamérica. Pese a que con Calderón éramos el 10º lugar mundial y nos pasó al 14º. Bueno, todavía seguimos siendo la segunda, detrás del gran gigante que es Brasil. Y el tercer lugar se lo andan peleando, fíjense qué interesante, Argentina, Venezuela y Perú. Perú gracias a las materias primas, independientemente. Pero realmente Chile aparece muy atrás. Es decir, Chile, y ahora con el cobre, yo veo, se los digo con sinceridad, ahorita le están pegando muy duro al cobre, los especuladores de Wall Street y la City. Yo creo que ahí tienen que tener mucho cuidado. Obviamente, quienes están en contra del modelo neoliberal en Chile van a decir, ¿ya vieron? Donde, bueno, Krause en su famoso pasquín Letras Libres, oigan, lo cito porque él es el ideólogo de esta corriente ya anacrónica que está en México y Latinoamérica, si no, ni lo citaría, no crean que es algo personal. En Letras Libres dijo que el modelo a seguir era Chile. Obviamente quienes están en contra del modelo neoliberal, pues se van a aprovechar de una circunstancia más estructural, vean cómo estoy analizando yo estructuralmente, y no en forma visceral. Entonces, obviamente, no le va a ir a Chile bien y lo van a explotar sus enemigos, sin duda alguna. ¿Qué opina que Manuel Zelaya es favorito? No él, su esposa. Yo acabo de encontrarme con Manuel, lo conozco muy bien. Incluso me presentó a su mujer ahora que estuvo en México en una conferencia. No, ella va viento en popa. Pero vean, Manuel, ¿qué le pasó? Se cargó con Chávez y se la cobraron caro. Ahora él tiene que irse un poco al centro porque es muy dependiente del petróleo de Venezuela. Es decir, la carta petrolera, hay que reconocerlo, Chávez lo usó magníficamente como nadie, a tal grado que hasta les regalaba petróleo, se los vendía muy barato a los afroamericanos del Bronx. Bueno, y luego los consejos comunales y la democracia participativa. Hoy hablamos, la democracia participativa era la idea de Heinz Dieterich. Eso hay que preguntárselo más directamente a él. Si quieren le hago la pregunta y con mucho gusto se las contesto. Yo no me he metido muy a fondo en esto. ¿Existe una habilidad para que Capriles gane pacífica o violentamente? No, violentamente ¿cómo? Antier le desmontaron ahí toda una serie de jueguitos que hizo con los salvadoreños. A nivel democrático, yo no lo veo, sinceramente. No, vean, es muy difícil remontar una brecha del 15 al 20%. Ni un milagro. Es decir, hoy estamos a viernes. Tiene que hacer 3 errores consecutivos, así brutales, Maduro. Fíjense, que le cuesten 5 puntos. Hoy ya estamos a mediodía, ya le va a costar 2.5. Mañana 5 y el día de la elección ya no salió nada. Entonces tendría que cometer 2 gravísimos errores que obviamente no los está cometiendo. Yo creo que ha manejado una campaña casi perfecta. Y ha sabido ponerse la bandera de Chávez, obviamente. Pues, es el chavismo el que está ganando. Y luego su reconciliación con Diosdado Cabello, que Diosdado, yo lo critiqué en un momento dado, y ahora tengo que reconocer, se ha portado a la altura de las circunstancias. Pero también el director de PDVSA, es decir, ahí hay una triada, no hay que perderla de vista. Y eso es el chavismo. Son sus 3 pilares. Si esos 3 pilares entran en conflicto, pues obviamente van a haber problemas. Yo los veo muy cohesivos para este domingo. Luego, ¿qué más? Es que me están tocando los mismos que están haciendo varias preguntas. Bueno, pero como yo no soy... Acaba de lanzar un misiles contra Siria. Bueno, eso ya no entra al tema. Bueno, no es desde que Israel fue fundada, lleva guerras con todos los países árabes y ahora ya con toda la región. Turquía, que era su amigo, se pelearon tremendamente, luego se acaban de medio reconciliar, y con Irán, que no es un país árabe, también tiene problemas. Al rato van a seguir hasta China si los dejan. ¿Qué opina de la independencia de Puerto Rico, que ha ganado fuerza? Eso es cierto, tan es así, me llamó la atención que el casi presidente, bueno, el expresidente Maduro ahora de transición, haya señalado eso, que él le va a contestar a sus rivales con la independencia de Puerto Rico. Entonces ahí vamos a tener algo muy interesante que va a suceder.
¿Carlos Slim está metiendo las manos en las elecciones venezolanas? No, no lo sé, no lo sé. Y si las mete hace mal, ¿eh? Porque vean, ¿se acuerdan? Y eso que es mi paisano y me llevo muy bien con su familia, pues los dos somos de origen libanés y somos de la religión católica maronita, al menos por herencia, porque en Líbano la carta de identidad marca la religión, es decir, ahí no puede uno decir no tengo religión, no le darían carta de identidad. Entonces, yo soy de origen libanés, nunca lo he negado, lo digo con orgullo, pero hasta donde si se está metiendo es un error. No, nosotros, los libaneses, no tenemos que meternos en asuntos externos. Lorenzo Zambrano, como que precisamente uno de sus portavoces es Enrique Krause. Fíjense cómo siempre regreso al punto de partida, ¿no? Que es el gran desestabilizador de Venezuela y de Latinoamérica. Apoyó mucho a Lorenzo Zambrano, incluso Lorenzo Zambrano con su empresa Cemex, que le hemos rescatado 1000 veces los mexicanos de la quiebra, pues le da mucha publicidad en su pasquín llamado Letras Libres. Entonces él se metió y bueno, pues luego vienen las represalias. Obviamente y además no crean que es de gran influencia Cemex, tiene una tecnología ya pues, casi de la Primera Guerra Mundial, no crean que es la gran maravilla. Lo que pasa es que en Venezuela han descuidado eso, y aquí les hago una crítica muy cariñosa a mis hermanos venezolanos. Ustedes tienen que entrar ya al juego industrial. Nadie le está pidiendo que entren a la post-tecnología, pero sí al juego industrial tienen que ser autosuficientes. Esa es una manera, además del petróleo, de meter el dinero del petróleo a investigación y desarrollo. Yo creo que la gran revolución del postchavismo, si la entienden, va por la industrialización del país, que sean autosuficientes en materia alimentaria. No es posible que un país como Venezuela, con ese clima maravilloso, y además con ese territorio, que tenga que estar importando alimentos a estas alturas del partido, como decimos en México. Bueno, luego tenemos, ¿qué sigue? A ver, lo de Puerto Rico. Ya se acabaron estas, ¿no? O ahí se va. Es que hay tantas que se mueven. En México el PG se acercó tanto. ¿Cómo? Esa ya se me perdió. Oiga, no al propósito, crean que se me fue. A ver, aquí, ¿qué pasará con la misión cubana en Venezuela? Bueno, la misión cubana cumple algo muy peculiar, una misión especial. Fíjense que ayer precisamente en el Banco Mundial estaba leyendo un dato, que Cuba es el que más médicos tiene en el mundo. Per cápita. Me llamó mucho la atención ese dato. Bueno, Venezuela tiene carencia. La misión de cubana va a seguir en tanto cuanto Venezuela no llene esos agujeros. Pero yo creo, y ahí es un trueque, a cambio de la misión, pues el presidente Chávez les daba un petróleo a muy buen precio. Son esas relaciones bilaterales muy creativas. Si gana, ¿cómo se llama? Capriles, ya dijo que los van a sacar a patadas, ¿no? Pero si gana Maduro, yo creo que Cuba pues tiene un gran rol de colaboración que jugar con el nuevo presidente. Bueno, aquí me están preguntando la situación de México, la quiero saltar, me quiero ir mejor. Si quieren hacemos un día una sobre México, no tengo ningún empacho, pero ahorita sí me quiero centrar en lo de porque me están preguntando la inflación en México. Bueno, luego otra que me están preguntando, otra vez sobre Peña. En México el PG se acercó tanto a Peña que el PRI compró votos por miedo. Bueno, no, ahí están los Wikileaks. Pues no hay que irse ya, no hay que buscar tanta literatura. Andrés Manuel ganó la primera elección, le hizo fraude Fox y el IFE con Ugalde, y ahí estaba la maestra, precisamente. Luego, en esta segunda, igual ya sacó el Wikileaks de qué se trató, ¿no? ¿Para qué ahondamos, no? Sí, pero a mí lo que me llama la atención es que en Estados Unidos lo saben y callan. ¿Por qué? Porque no les convenía en ese momento que Andrés Manuel llegara a la presidencia. ¿Por qué? Porque el proyecto del petróleo lo tienen con los neoliberales, no lo tienen pues con una persona que es más independiente en la cuestión petrolera. Y obviamente cómo anatemizaron o satanizaron a Andrés Manuel, pues con la imagen de Chávez, ¿no? Que además él y Chávez nunca, hasta donde yo me quedé, nunca se encontraron. Además son muy diferentes, se los digo abiertamente, pues yo conozco bien cómo se maneja el grupo de Andrés Manuel, bueno, no muy bien, lo suficiente, pero mejor que otros que están fuera del círculo. Andrés nunca ha sido antiestadounidense, como tampoco lo fue Chávez. Yo tampoco iría, hay muchos matices, aquí no se puede ser
no se puede ser tan maniqueo, ¿no? Vean, PDVSA todavía tiene no sé cuántas gasolineras en Estados Unidos, le sigue vendiendo su petróleo a Estados Unidos. Es decir, lo que pasa es que Chávez tomó su rumbo con Venezuela, como gran líder que fue, y le ha convenido. Tan es así que hoy Venezuela, en todos los índices que quieran manejar económicos, está mucho mejor que antes que Chávez. Ahora, y a nivel internacional, pues tiene una imagen fuera de serie. Que no lo reconozca Estados Unidos, pues ¿cómo lo va a reconocer? Pues, tampoco tenemos que ser muy tontos, ¿no? Que le digan que sí está haciendo una maravilla. Ellos van a seguir hasta el último momento que los peores presidentes de México han hecho maravillas, como Calderón, y ahí lo reciben. ¿Cómo reciben a un genocida en un alma mater del tamaño de Harvard? Perdóneme, esto quema y calcina a Harvard. ¿Ya quién quiere estudiar ahí? Bueno, entonces aquí otra, me siguen preguntando mucho de ¿cómo se llama?, de Ecuador, mucho de México. Si quieren ya aquí abiertamente a nuestros amigos de Telesur, ahí hacemos una vez al mes una sobre Ecuador, otra sobre México. Déjenme estudiar cómo está la situación en México, ¿no? Obviamente lo digo en forma sarcástica. ¿Qué debilidades se encuentran en el modelo del gobierno chavista? Bueno, no hay un gobierno perfecto, aquel que crea que... Acuérdense que un gobierno se le cataloga en su suma y resta. Es la suma y resta y al final de cuentas lo que esto redunda en el bienestar de la población y en no poner en riesgo su seguridad nacional y no llevarle una guerra. Digo, cada quien hay que tener parámetros. Yo creo que en ese sentido él tuvo grandes aciertos. Ahora, debilidades las hay, las has dicho el mismo Maduro. La cuestión de la seguridad es tremenda. Sí, pero también nadie lo está diciendo que forma parte de la vecindad. Es decir, el asunto de la guerra de guerrillas en Colombia, el narcotráfico, mil cosas que suceden en nuestro otro muy querido país de Colombia, pues obviamente se permean en Venezuela. Y obviamente allí, ¿a poco nada más hay crimen organizado en Caracas? ¿Que a poco no hay crimen organizado en Chicago? Pues ahí lo inventaron prácticamente. ¿A poco no hay crimen organizado en Rusia, en China, en Japón, los yakuza? Pues no acabaríamos. Lo que pasa es que aquí tenemos que ver y ser muy cuidadosos cómo los enemigos, con sus grandes multimedia, sobredimensionan una situación que por desgracia, fíjense, les voy a decir algo aquí un poco delicado, forma parte del modelo neoliberal global, porque ¿dónde lava su dinero el crimen organizado? Que son los paraísos fiscales. ¿Quién controla los paraísos fiscales? Ahí está Antigua, que está enfrente a Venezuela prácticamente, que ahí curiosamente estaba el famoso banco Stanford, con el señor Sir Stanford lo hicieron, donde era miembro, y lo digo con responsabilidad, que se dedicaba al narcolavado, ese banco, ustedes estaban, vean quiénes, Luis Justi, ex director de PDVSA, y Jorge Castañeda Goodman, ex canciller foxiano. Es decir, son lavadores, Justi y Castañeda. ¿Con qué cuento nos vienen a hablar? No puede funcionar la banca internacional en los paraísos fiscales, que los controla el G7 y sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos, sin el crimen organizado, que además ellos les lavan ese crimen organizado. Yo recuerdo una imagen, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, en la selva de Colombia, entre el medio hermano, que es venezolano, curiosamente, Castañeda, se llama Andrés Roncental Goodman, que fue subsecretario de Relaciones Exteriores en México. Él es mexicano naturalizado, pero venezolano israelí de nacimiento, y se tomó pues él era uno de los contactos con la guerrilla colombiana. Igual la guerrilla va con una foto que se tomaron en una ocasión con el jefe, uno que se llamaba Grasso, de la New York Stock Exchange. Aquí hay cosas muy profundas, mejor déjeme aquí en la superficialidad, porque si no, pero para que vean que no se analiza en su profundidad qué es el crimen organizado, quiénes lo controlan, dónde está su lavado, porque a veces cantidades de dinero no se cargan en camello, ni en mulas. Eso se lava, y pues ese era el rol de Antigua. A ver, dígame dónde en México han querido sacar el narco lavado, o alguien lo quiere investigar, de Jorge Castañeda Goodman. ¿Saben? Cuando yo saqué eso, ¿saben con qué me salió? Es que soy antisemita. Bueno, ¿qué tiene que ser antisemita?
¿Qué tiene que ver aquí el antisemitismo? Para empezar, yo soy 4 veces semita, y él es házaro, él ni siquiera es semita. Y estoy citando a 2 grandes historiadores, a Shlomo Sand y a Eric Hobsbawm, que avala el libro de Shlomo Sand sobre el mito, la invención así le llama, de Jewish people. Bueno, entonces, ¿qué tiene que ver eso de antisemitismo? Bueno, él se cubre precisamente para que no saquemos a colación su lavado de dinero con el cártel, con uno de los cárteles de México, y son datos de la DEA, no crean que son míos, ahí están, lo pueden buscar ustedes en internet. ¿Qué tiene que ver esto con que si es, para empezar, él no es semita? ¿Qué tiene que ver que yo sea antisemita o no? Para que vean ustedes cómo se blindan, es una manera ya muy perversa de defenderse. Bueno, incluso una vez se lo sacó la revista Proceso y dice, Jalife, Proceso y La Jornada son antisemitas. Bueno, ¿qué tiene que ver tus felonías que haces? ¿Qué tiene que ver con tu lavado de dinero y tu religión? Que yo nunca sabía que él era de origen, yo no sé qué quiere decir cuando nos dice que somos antisemitas. ¿A qué se refiere? ¿A ciudadanía? ¿A religión? ¿A raza? De raza no lo es. De religión yo no sabía que él tuviera esa religión. Y de ideología, pues yo tampoco. Ahora ya lo empezamos a indagar y obviamente es uno de los principales agentes del Mossad y de Israel en la región. Bueno, ¿qué hacer para evitar los capitales logondrinos y apoyarlo? Ese es el tema. Ahora sí que me hicieron la pregunta máxima, porque si no, se salen y golpean. Bueno, yo creo que hay que empezar a crear estructuras. Les voy a dar eso depende de cada país. ¿De qué país estamos hablando? Estamos hablando de 192 países en la ONU. Díganme el país y cada uno es específico. Pero así una respuesta expedita es, tienen que crear, nunca abandonen su banca nacional. El error que hizo México. Vean, hay 2 cosas que nadie quiere manejar ni estudiar. Yo estoy haciendo un análisis al respecto que luego publicaré. Uno de los grandes aciertos de China y de Brasil, por eso están en los 10 primeros lugares del PIB mundial, consistió en no haber cedido su banca nacional. No importa que sea con nacionales, Vean, yo en ese lugar, una cosa es la privatización interna con nacionales, porque hay empresarios que son nacionalistas. Vean, yo se los digo abiertamente, yo conozco a 2 de los hombres más ricos de México y son de lo más nacionalistas. Podemos estar no en desacuerdo con Slim, pero Slim es mexicano, quiere a México, quiere la grandeza de México. Igual el grupo de los Salinas Pliego, son mexicanos. Ellos no son entreguistas, incluso han tenido problemas en Estados Unidos. Bueno, ese tipo, les di un ejemplo, obviamente hay otros que no lo son, que son entreguistas. Nosotros necesitamos empresarios nacionales, es decir, tampoco nos cerremos a la creatividad. Obviamente la seguridad nacional no puede estar en manos privadas, eso es elemental, pero lo que sí tenemos que entender es que los países tienen que tener banca nacional, no importa, pero que sean los empresarios cuando sean, obviamente, que no sean entreguistas, piensen en la gloria de su país. Entonces, primero que nada, no cometer el error de México. Vean, ya tengo la respuesta. No cometer el error de México, que entregó el 92% de su banca, en términos de capitalización de mercado, a la banca extranjera. Pero vean hoy, Citigroup, nos guste o no, es uno de los principales bancos, y en Estados Unidos dicen que lava. Bueno, luego nos salen que otro banco que se llama HSBC resulta que lava. Yo les leo lo que leo en las noticias, lo que sale publicado en las noticias de Estados Unidos. Bueno, y ahora la acaban de gratificar dándole la construcción de un gasoducto. Bueno, ¿de qué se trata? HSBC es uno de los que están más ligados a British Petroleum, que causó depredación ambiental. ¿Qué? Estamos gratificando el lavado, estamos gratificando la depredación ambiental. Es decir, no hay congruencia en este modelo. Es un modelo salvaje, depredador. Les importa un comino el bien común, el género humano. Les importa un comino la moral universal. Ellos van sobre ganancias y lo demás les tiene sin cuidado. Esa es la triste realidad. Bueno, ese es el sistema bancario. Por eso es fundamental que los países tengan un sistema bancario propio, no lo entreguen, porque al entregarse es como irse a entregar sin tener una sentencia en contra al verdugo. Es decir, van de víctimas expiatorias, autoexpiatorias, pues nadie se los pidió. Obviamente si se entregan, pues obviamente así les van a volver. Yo creo que esa es la clave. Y obviamente a partir de ahí
crear, ahorita hay ventanas de oportunidad que no las sabían. Fíjense, yo este discurso, no crean que lo he cambiado, lo tengo desde 1996, 1996. Pero les doy una buena noticia, sí ha cambiado el mundo. Hay ventanas de oportunidad. En 1996, cuando yo decía lo mismo que hoy, quizás hasta peor, ahora me he moderado, aunque no lo crean, pues ya con tanta amenaza, pues imagínense, lo ablandan a uno, ¿no? En esos no sí hay ventanas de oportunidad, porque ya podemos hacer, Estados Unidos se está cayendo, no le deseo mal a Estados Unidos, se cae Estados Unidos, al peor país que le va a afectar es a México. ¿Sí? Es lo que llaman los alemanes un Schadenfreude. Yo no soy partícipe de los Schadenfreude. Entonces nos va a golpear. No nos conviene a México que Estados Unidos se caiga, pero tampoco nos conviene que sea el supergigante que nos degluta de un bocado. Bueno, entonces, si se está cayendo, esa es la realidad. El mismo Brzezinski en su reciente libro lo acaba de reconocer, la decadencia de Estados Unidos, y están subiendo los BRICS. Bueno, México no tiene el mismo margen de maniobra por nuestra frontera de 3.000 kilómetros, nuestros 30 millones de refugiados económicos. Yo no les llamo migrantes, son refugiados económicos que huyeron del modelo neoliberal para irse a refugiar y ser maltratados en Estados Unidos. Y eso que nos prometió quien nos metió al TLCA, que esto servía para precisamente crear empleos. Lo mismo que dijo Calderón. Sí, pero fue empleos para el narcotráfico, para que maten a los ciudadanos mexicanos, donde se dio un genocidio en 6 años. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos. Ya hay ventanas de oportunidad. No hay que asfixiar a Estados Unidos. Fíjense lo que son las cosas. Todo lo contrario. Incluso yo mi tesis es que los BRICS tienen que ayudar a Estados Unidos a que no se caiga precipitadamente, porque son quienes controlan el modelo mundial, pero a cambio, obviamente, de un orden mundial más multipolar. Entonces, hoy tienen que entender los países dos cosas. Una, no entregar su banca, al contrario. Vean, ahorita, por ejemplo, en México tenemos 2 bancas que en España están haciendo agua y que pueden quebrar. Lo dice hasta el Financial Times, el Banco Santander y BBVA, que tienen el 36% de los créditos que se manejan en México. No me quiero imaginar una insolvencia de estos dos. ¿Cómo va a afectar a México? Bueno, así como la globalización se lleva todo el dinero, es donde más ganan los bancos del mundo en México. No hay ningún país donde ganen como aquí. Y se han llevado fortunas, se han llevado más de 20,000 millones de dólares estos 2 bancos. Bueno, veamos a ver el otro lado de la moneda. ¿Qué va a pasar si entran en grave crisis estos 2 bancos, como lo está prediciendo el Financial Times, sobre todo en relación a Banco Santander? ¿Cómo queda el sistema de crédito de México? Pues urge crear un sistema nacional de crédito. Yo no sé cómo le quieran llamar, ahorros, nuevas financieras, lo que sea, cualquier nombre. Necesitamos crear un sistema crediticio nacional. Y obviamente mejor, cada vez más, yendo más adelante, que sea regional e incluso con las alianzas que tenga el país respectivo. A ver, veamos. Oigan, cómo han llovido, no sé a qué hora se acaba esto, pues ya estoy casi, llevo 1 hora, me dicen, ¿no? No quiere, ¿quién dice? Que Estados Unidos no quiere que la revolución pase del 14. Yo creo que Estados Unidos tampoco son tontos, ya entendieron que perdió su candidato, no creció, al revés, mostró, como decimos en México, el cobre, y van a intentar acomodarse a la nueva correlación de fuerzas. Yo eso es lo que, ese es mi muy humilde, pues tampoco Estados Unidos se puede abrir un frente hacia el otro. Ellos van a tratar de desestabilizar en lo oscurito, ya lo han hecho. Van a usar todos los medios, todos los multimedia para ello. No ha aprendido en el colectivo imaginario de la población venezolana. La imagen de Chávez sigue siendo muy fuerte. Es decir, ahorita es el triunfo del Cid campeador que vamos a tener el miércoles. Entonces, Estados Unidos ya lo entendió y van a tener que buscar para la próxima elección una oposición más democrática que la hay en Venezuela, y tenemos que ser respetuosos siempre de la oposición. Yo se los digo porque yo estoy en la oposición en México, pero una oposición crítica cartesiana, no crean que oposición hacia ultranza. Tengo muchos amigos en el gobierno, pero yo desde el punto de vista de principios digo, esto lo veo así, punto. Así debe ser, así nos enseñó Diógenes, quien buscaba la lámpara cuando se le pone enfrente a Alejandro el Magno y le dice, apártate de mi sol. Un intelectual tiene que ser crítico. ¿Cómo puede ser un intelectual
que lo financie el gobierno. Yo tengo lista en México de los intelectuales a quienes le pagaba Salinas. Hay uno de ellos es Aguilar Camín. Pues eso es intelectual, esos son prostitutes, como les llamamos aquí. Bueno, sigamos. A ver, ¿qué sigue? Siguen lloviendo las preguntas. Entonces, así, en resumen, Estados Unidos se va a acomodar a la nueva situación. ¿Por qué? Porque ya no va a chocar con Venezuela, entiéndalo. Venezuela está muy blindada en estos momentos con Sudamérica. Es decir, no pierdan de vista que hoy Venezuela no está sola. Como a Paraguay no la pudieron dejar sola. Ahí está el famoso CELAC, ¿no? Pues no están ni Estados Unidos ni Canadá. Así de fácil. Es decir, ya no está tratando Estados Unidos con la misma Venezuela. Ya no está tratando Estados Unidos con la misma Sudamérica. Esto a ellos mismos, yo si fuera asesor del presidente Obama, le diría eso. Este es otro mundo. Estamos, y me faltaba el segundo punto, la banca nacional, y luego que estamos ante un incipiente nuevo orden multipolar. Entonces hay que tomar en consideración todas esas cosas. Luego, ¿qué le parece una República de Latinoamérica Unida? Todavía no. Oiga, sería fantástico como utopia. Vean, las utopias son los horizontes, las utopias son los faros, son los que nos hacen saber dónde está nuestra estrella polar. Pero de aquí a que se realice es otro tema. Ahora, acuérdense que la Unión Europea es el modelo a seguir y a no seguir, depende cómo hay que hacerlo. Yo tengo que hacer mi autocrítica, yo era muy partícipe del modelo de la Unión Europea, pero hoy estamos viendo que ha tenido grandes vicios. También desde el punto de vista geopolítico, que Estados Unidos le ha ayudado a resbalarse ahí con una bananita financiera que le han puesto en el camino al euro. Pero hoy sería maravilloso, no la veo fácil, está muy fracturada. Yo les diría que por eso cuando yo voy con mis amigos sudamericanos, sobre todo los brasileños, que me han invitado al Congreso, hablando de este tema, ellos hablan ya de Sudamérica, porque han entendido que Estados Unidos, su patio trasero, llega hasta el canal de Panamá. Y por ejemplo, México está en otro canal, desde Castañeda y Fox, que rompieron con Latinoamérica para clavarnos con Estados Unidos en forma aberrante. El PRI ha rectificado un poco ahora con la llegada de su candidato al poder, pero de todas maneras está muy entregado México a Estados Unidos. Aquí ya estamos, ya no solamente en el TLCAN, ya estamos en una cosa que se llama TLCAN Plus, que es el ASPAN, que no se ha dado ni seguridad, ¿no? Y nos ha dado prosperidad. Sí, pero ahí lo principal no era eso. Lo principal era la mancomunidad energética con Canadá y México, que son potencias energéticas. Y Estados Unidos pues ya prácticamente ha estado agotando todo su petróleo. Entonces, sí hay una fractura en Latinoamérica. Yo pudiera hablar de 3 Latinoaméricas, incluso he hecho un ensayo al respecto. Una está clavada con Estados Unidos, hay que reconocerlo. Otra no. Ahí está el modelo ALCA cuando se cae, y precisamente tanto Chávez como Lula chocaron con Calderón en ese momento y con Castañeda, aunque Castañeda es menor porque él es canciller, aquí estoy hablando de presidentes, pero desde el punto de vista conceptual no es fácil esto de la unidad latinoamericana. Bueno, luego Calderón pidió a Estados Unidos intervención en Venezuela según Wikileaks. Bueno, Calderón pues era el más, bueno, él era más pro español, que pro gringo, esa es la realidad. Él estaba totalmente volcado en el modelo de Repsol. Él quería ser el director de Repsol, por eso prácticamente le regaló todo el gas a Repsol y la segunda fase era regalarle el petróleo de México. Entonces no me extraña un Wikileaks donde digan que Calderón es genocida o es entreguista, pues siempre lo fue. Bueno, otra, y más en relación a Venezuela, ¿no? Aunque era muy hipócrita, porque él ya ven que se abrazaba y se besaba con Chávez en las fotos comunes. Bueno, luego, ¿cuál otra tenemos? Pues ya se agotaron, ¿no? Ay, no, ahí están aquí arriba. Ejecuciones extrajudiciales en Colombia con Uribe. Pues no son nuevas, ya es viejo. Luego, han llenado de armas al país. ¿A cuál país? Al nuestro, me imagino, ¿no? ¿Cree que Capriles alegue fraude? Sí, obviamente. Aún con 20 porcentajes, Capriles se va a ir, su epitafio va a decir, me hicieron fraude 2 veces en las elecciones. Luego, ¿qué más? Sí, las monedas alternativas de uso regional ayudan. Sí,
Ahorita en este momento donde el modelo financiero está de capa caída, el trueque, lo que sea, funciona. Pero yo me iría ya a la creación de bancos locales. Ármenlos, yo sé lo que les digo, a nivel de aldeas, de ranchos, de ciudades, entre la propia gente. En lugar de que tengan sus depósitos, voy a decir algo muy creativo, que los tengan en bancos propios entre ellos, que vayan rotando su consejo de administración y que ellos mismos manejen sus recursos. Aquí yo con unos amigos míos le di esa idea a unos que vendían porcinos en el Bajío y han sido muy exitosos. Obviamente no tienen el agiotismo de la banca transnacional, que ya ni siquiera es del país. Es decir, a la banca transnacional, ¿qué le importa? La que esté en México, la que esté en Venezuela. Eso es ganar a cualquier precio. Que se murieron venezolanos o mexicanos, mejor, hay menos latosos, ¿no? Como decimos acá. Pero ¿qué le importa a un banco? Pues sacar adelante su productividad y su creación. Yo creo que tenemos que entrar a una etapa de creación de... Yo ya no le llamaría banco, porque ya tiene muy mala fama el banco, igual que los bancos de ahorro. Hay que crear sistemas financieros locales. También crear sistemas financieros estatales, crear sistemas financieros regionales dentro de un país y sistemas financieros del país. Yo creo que ese es el nuevo desafío que hoy tienen los países si es que quieren subsistir en este modelo financierista que nos ha despedazado. Bueno, luego sigue. ¿Qué opina del CNE en Venezuela? Bueno, ya lo dije hace un rato. Carter, el presidente Carter, dice que es el mejor sistema democrático del mundo. Seguramente, vean, siempre hay fallas en cualquier sistema, pero son mínimas, eso no altera una elección, eso sin duda alguna, siempre las hay, pero no se puede sobredimensionar una falla mínima contra todo el logro que tiene el 99% de una elección. No es como en México. Desgraciadamente en México el IFE nuestro sistema electoral deja mucho que desear. Es más, a tal grado que estamos promoviendo su abolición. Es una bola de parásitos, malvivientes. Yo conozco a varios, han hecho fortuna con ese puesto. Ganan entre 50,000 y 100,000 dólares al mes, más que el presidente Obama, imagínense. Y además, imagínense un sistema electoral en México donde siempre está en tela de juicio sus resultados. Tenemos que ir a tribunales, al famoso TRIFE, para elucidar lo que pasó. Quiere decir que no sirve ese sistema electoral. Nadie cree en el árbitro. Bueno, luego el patio trasero llega hasta Colombia porque Uribe vendió el país. Bueno, sí y no, ¿eh? Yo aquí me iría con matices. Esta me la hace Liz Marsh. Por una razón. Fíjense que Santos ha sido, que aunque viene de la derecha colombiana, es nacional. Conste que no estoy diciendo nacionalista. Viene de la burguesía centrada de Colombia. Acuérdense, Colombia es muy geoestratégico porque es el único país de Sudamérica que es bioceánico. Tiene dos salidas, al Atlántico y al Pacífico. Nadie tiene esta situación en Sudamérica. Y vean la ruptura con Uribe, que es el mayor entreguista. Uribe es igual que Calderón o que Zedillo, o que Capriles, es la misma fauna, no se equivoca. Es que no son ellos, son instrumentos que sirven precisamente al modelo de la desregulada globalización neoliberal financierista y obviamente al modelo de la OTAN, que encabeza Estados Unidos y obviamente en el que está Gran Bretaña y en el que son aliados los israelíes. Bueno, eso es lo que hay que ver en términos estructurales. Estos son instrumentos en ese tablero de ajedrez. Entonces, pero yo he visto cosas muy interesantes de parte de Santos. Por ejemplo, su acercamiento con China, su acercamiento... Ya ven que querían la guerra, querían una guerra entre Venezuela y Colombia. Entonces, el que no haya sucedido esa guerra ha sido un milagro, hay que reconocerlo, porque eso le conviene a las grandes potencias, sobre todo a las que controlan el modelo de la globalización. Entonces, el que Santos no haya caído en esa trampa, el que esté negociando con la guerrilla a instancias del presidente Chávez, el que tenga un alcalde de izquierda en Caracas, en Bogotá, eso me marca que es una derecha más civilizada y menos medieval y barbárica que la de Uribe. Yo sí haría diferenciaciones, como las hago entre Capriles
y la derecha democrática de Venezuela. Tenemos que ser muy cuidadosos porque vean, si empezamos a poner a todos en el mismo saco, pues vamos a acabar solos y vamos a hacer daño a la democracia. No, tenemos que buscar los elementos idóneos en cualquier partido y en cualquier ideología, que si quizás no piensan como nosotros, pero que estamos en el mismo, en la misma autopista de la libertad. No necesariamente tienen que pensar como nosotros, pero si estamos en la misma autopista de la libertad, nosotros obviamente debemos jalar a esos elementos que yo les llamo los fractales de la democracia, que son los órdenes dentro del desorden. Bueno, dicen ya cayó Chipre, ¿cuál será la nueva víctima del Interalfa Group, que es este famoso banco? Esto me la hace Uri Katzab. Bueno, pues siguen todos los del sur de Europa, ¿no? Es muy clara esa jugada. Luego, que son títeres, me están diciendo. ¿Qué hacemos con Chile para salir del neoliberal? Yo creo que Bachelet, ahora que venga, que pueda ingresar al poder, la caída del cobre en Chile la veo muy riesgosa, no se lo deseo a nuestro hermano país. Yo creo que va a empujar a un reacomodo y a la correlación de fuerzas en Chile. Lo que pasa es que ahí, recuerden, el ejército chileno es la clave, ¿no? Pero el ejército chileno también, acuérdense que le hicieron a Pinochet al final de sus días, que él nunca dejó la privatización del cobre y se la cobraron muy duro con escándalos. Es decir, también hay elementos dentro de los ejércitos, con todo y que haya sido como un dictador del tamaño de Pinochet, que al final de cuentas no entregan todo. Entonces aquí tenemos también que ver, bueno, este entrega menos, pues es mejor que el que entrega todo. Fíjense a qué relativismo tenemos que entrar. Bueno, luego, aquí, ¿qué pasa con Norcorea? Bueno, yo a las 2:15 voy a estar en la UDG, a ver, todavía me queda voz y creatividad. Voy a estar a las 2:15 en la radio UDG hablando del tema de Norcorea. Luego, el precio, acercamiento con China. Bueno, todo es, acuérdense que como empecé el Tweetcam, tenemos que tener un orden metodológico. La geoestrategia, luego la geoeconomía, las geofinanzas, los regionalismos, los localismos. Eso hay que verlo. Y ahí es donde cada país tiene su propia situación. Por ejemplo, México, no es lo mismo que se mueva México, que no tiene margen de maniobra por aquel apotegma que había dicho Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Ya ven, en Brasil dicen lo contrario, ¿no? Tan cerca de Dios y tan lejos de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la geografía marca el destino. Entonces, México no tiene el mismo margen de maniobra que tiene una Venezuela o que tiene un Brasil. Eso es precisamente la geopolítica. Luego, yo siento que la derecha y la izquierda son las dos caras del mismo monstruo. Vean, yo siempre he dicho eso hasta cierto punto. Yo creo que sí es una dicotomía importante, que fue válida el siglo XIX, la mitad casi todo el siglo XX, hasta que entró el modelo de la globalización. Precisamente cuando cae la Unión Soviética, se crea un vacío ideológico y Estados Unidos precisamente impone el modelo de la globalización financierista, que es el que más le conviene. Y ahí pues se pierden todos los márgenes ideológicos entre derecha e izquierda, porque ya no había izquierda real. Ya había perdido desde dentro, se da una implosión el imperio soviético y Estados Unidos queda solo e impone el modelo de la globalización, en donde, como los travestis que tenemos en México, tenemos una izquierda que se llaman los prostituchos, bueno, que yo prefiero una derecha real, puedo negociar con ellos mejor, que una derecha que se vende al peor postor, ¿no? Ni siquiera al mejor, al peor. Ellos se venden, pues son mercenarios. Bueno, esa derecha-izquierda ya está en desuso. Hoy mi nueva dicotomía del siglo XXI es muy sencilla. Fíjense, al final, cómo acaba uno simplificando. ¿Globalismo o humanismo? El globalismo tiene como centro el mercado. ¿Cuál es el mercado? Pues el que controla Wall Street y la City, el modelo financierista. ¿Cuál es el humanismo? Enfrente, el que no quiere ese famoso mercado, que quiere ser independiente, que quiere tener su rumbo propio, que quiere su libertad, que quiere su propia democracia, pero más que nada, que pone en el centro de la ecuación de todos los intercambios de bienes y servicios al ser humano. Esa es la nueva filosofía del siglo XXI. ¿El siglo XXI será humanista o no lo será? Y yo creo que ya con eso vamos concluyendo. No sé qué me digan nuestros amigos ahí
de Telesur, porque ahorita ya me estoy preparando ya para entrar a la UDG. Pues yo creo que aquí le paramos, ¿no? Ahí si quieren seguirle, ya saben, ustedes tienen algunas preguntas, o que varias, tengo muchísimas, que quedaron. Les suplico a aquellos que me mandaron preguntas que me hicieron el honor, con extraordinarias preguntas, los felicito. La única crítica que les hago, así como se las hago a mis alumnos en forma cariñosa, es que se me salieron del tema. Entonces le vamos a proponer a nuestros amigos de Telesur que hagamos un tweetcam una vez al mes, cada 2 meses, cada 3 meses, pero con temas específicos. Uno de ellos que vi que le gusta mucho a varios es el de Ecuador, otro es el de México, ese es peligroso, ya saben ustedes por qué, y otros muy puntuales, y los iremos haciendo con mucho gusto. Y quizás hagamos otro tweetcam ahora con el resultado del domingo, que obviamente va a afectar la correlación de fuerzas en Latinoamérica. Entonces, todos aquellos que se quedaron sin que yo les contestase, les hubiera contestado, les suplico que me los manden a mi tweet, es arroba, ya saben, Alfredo Jalife, con una F y con una J, y con mucho gusto ahí, obviamente la respuesta será más expedita. Un abrazo a todos, agradezco a Telesur que me hayan dado esta anfitrionía, y agradezco más que nada a los tuiteros en este nuevo formato que estoy aprendiendo apenas. Sí me notaron que soy muy novato, ya iremos aprendiendo. Precisamente uno de los errores que cometí es no de darles el orden de preferencia conforme llegaban, y al revés, le tenía más suerte el último que mandaba el Twitter, ¿no? Entonces esa es una disculpa que les hago, ahorita lo estoy aprendiendo. Así que cuando hice mi tweetcam en Caracas, imagínense, tenía todo un staff de mujeres bellísimas, a quienes saludo y recuerdo con mucho cariño, por bellas y por inteligentes. No hago ningún orden, pero ellas me estaban ayudando en la cocción de estos tweets. Bueno, un abrazo a todos, y seguimos en contacto. Y que triunfe el domingo Venezuela.